El día de hoy traemos una noticia que podría cambiar la vida de cientos de familias, ya que en un estado en concreto de los Estados Unidos se ha lanzado un programa piloto, algo revolucionario, que promete ofrecer un respiro financiero muy significativo. ¿Te imaginas recibir $500 mensuales sin ningún tipo de condición? Así es. Estamos hablando de un ingreso básico garantizado que está diseñado para apoyar a quienes más lo necesitan. Pues en este video te contaremos todo lo necesario para poder solicitar estos pagos mensuales, quiénes son elegibles y cuál es la fecha exacta en la cual podrías comenzar a recibir este dinero. Este programa no solo pretende aliviar la carga económica de las familias, sino que también busca servir como un modelo para futuras políticas que podrían transformar la manera en la cual se aborda la pobreza en el país. Prepárate para descubrir todos los detalles sobre este innovador proyecto, el cual estará marcando un antes y un después. ¿Estás listo para conocer cómo podría ser uno de los seleccionados para recibir esta ayuda? Pues no te lo pierdas y quédate con nosotros. Pues así es, señores, en esta ocasión, la ciudad de Rochester ha implementado un programa piloto de ingreso básico garantizado, el cual va a tener una duración de 1 año para ayudar a sus residentes que viven en o por debajo del 185% del nivel federal de pobreza. Esta iniciativa surge de la creencia de que las personas que enfrentan dificultades financieras están mejor preparadas para decidir cómo satisfacer las necesidades en sus hogares. La ciudad de Rochester se encuentra entre varias comunidades que exploran programas de ingresos garantizados. Los datos de este programa piloto van a ser utilizados para comprender los impactos de dicho apoyo a los ingresos y para poder guiar políticas futuras destinadas a reducir la pobreza. Este programa piloto va a proporcionar pagos mensuales con un valor de $500. Serán cientos de familias participantes que serán seleccionadas durante todo 1 año. Estos pagos serán otorgados sin condiciones, o sea que no hay requisitos laborales ni restricciones de gastos. El programa de ingreso garantizado es la primera iniciativa en esta ciudad de Rochester. Está destinado a complementar, en lugar de reemplazar, la red de seguridad social existente y ser una herramienta para la equidad racial y de género. El componente de investigación de este programa va a ayudar a determinar los impactos que tiene un ingreso garantizado e influirá en futuras decisiones, más que todo políticas, en torno a este tipo de programas más amplios de reducción de la pobreza. Pues muy bien, veamos los criterios de elegibilidad. Para calificar este programa, los participantes deben de cumplir con los siguientes criterios en específicos. Los hogares deben tener un ingreso que sea igual o inferior al 185% del nivel federal de pobreza, el cual puede variar según el tamaño del hogar. En el caso de que el hogar solo conste de una persona, lo máximo que deberían de ganar es $26,973 anuales. En el caso de que el hogar sea de 2 personas, son $36,482. En el caso de que el hogar sea de 3 personas, son $45,991. En el caso de que sea un hogar de 4 personas, son $55,500. En el caso de que sea un hogar de 5 personas, lo máximo que pueden ganar es $65,000. Si el hogar es de 6 personas, $74,500. Y si el hogar es para 7 personas, son $84,000. Y por último, si el hogar es de 8 personas, $93,500. Los solicitantes deben tener al menos 18 años. Deben haber residido en la ciudad de Rochester durante al menos 1 año
y obviamente residir en un área designada dentro de la ciudad. El proceso de selección va a ser aleatorio, con el fin de poder garantizar la equidad. La ciudad espera una gran cantidad de solicitudes, lo cual significa que no todos los solicitantes serán seleccionados, pero cada solicitante calificado tendrá las mismas oportunidades. Pues muy bien, señores, en el caso de que ustedes no sean residentes en la ciudad de Rochester, la buena noticia es que también para residentes de Chicago, Illinois, el alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, anunció que va a relanzar un programa de ingresos garantizados, el cual tiene como principal objetivo volver a enviar cheques mensuales con el mismo valor que en Rochester, $500, y estará dirigido para los hogares que son de bajos ingresos. Pues en el último día del mes pasado de abril, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, comentó que su gobierno planea utilizar $32 millones adicionales en una inversión para reanudar este programa de pilotos garantizados, el cual pues en años antes proporcionó pagos de $500 mensuales a las familias de bajos ingresos. Él comentó que cuando asumió el cargo quería asegurarse de que el dinero que esta ciudad recibió del gobierno federal se utilizara para ayudar a las comunidades, más que todo las personas afectadas por la pandemia y las muchas desigualdades de larga data que hemos visto. El gobierno de la ciudad quiere retomar este programa piloto de comunidades resilientes en Chicago como una manera de terminar de gastar estos $576 millones que tienen en fondos federales. Recordemos que estos fueron enviados en el año 2021 como parte de la ley del plan de rescate estadounidense del presidente Joe Biden. El gasto debe realizarse muy pronto para poder evitar tener que enviar este dinero de vuelta al gobierno federal. Las ciudades y estados que hayan recibido este dinero del plan de rescate estadounidense van a tener que devolver este dinero al Tesoro de los Estados Unidos si es que no lo utilizan antes del 31 de diciembre de este año 2024. Él afirma que su administración ha desarrollado un plan para garantizar que estos fondos se utilicen de una manera estratégica para impactar directa y concretamente en las vidas de las personas en todo Chicago. Según la ciudad, se seleccionaron un total de 5,000 hogares para este programa inicial. Los requisitos para los participantes incluían residencia en la ciudad, tener 18 años o más y haber experimentado dificultades económicas relacionadas con la pandemia. Los solicitantes también debían tener un ingreso familiar que sea igual o inferior al 250% del nivel federal de pobreza. Esto significa un ingreso menor a los $36,450 anuales para una persona. En el caso de un hogar de hasta 4 personas, serían unos $75,000 anuales. El gobierno de Chicago no hizo mayor mención sobre cuándo es que se va a reabrir exactamente estas solicitudes para el programa. No obstante, si quieren saber cómo funcionó el piloto de comunidades resilientes de Chicago y quieren tener más o menos una idea de los requisitos que tendría este nuevo programa en este año 2024, pues aún continúa activo la información en el sitio web de elegibilidad del año 2022, en el cual podrás encontrar más información. Además de la nueva inversión para este programa de ingresos garantizados, el cual ascendería a un total de $63 millones en pagos directos, el alcalde Johnson también anunció que el resto de los fondos que tienen aún en este plan de rescate estadounidense van a ser utilizados en apoyo a la vivienda, a la juventud, al arte, a la cultura, a los derechos humanos, a las personas que no tienen hogares y a la gobernanza efectiva.